recordé el nombre de Jack Ferreira, que era el locutor que se utilizaba en La Voz Dominicana para todas las transmisiones religiosas. Pero no puedo, y tenemos un invitado ya, pero me moriría de la pena si no recuerdo en este momento a Luis Armando Asunción, claro, Mario Báez Asunción, claro, entes que dieron cátedra. Aquí me recuerdan a Jorge Herrera, Pérez Vargas. Ya mencioné. Ya. Jorge Herrera, otra de las voces maravillosas de la radio. Bueno, señores, tenemos como invitado para conversar con él a propósito del aumento del 24% al salario, a los ingresos, a la remuneración de los trabajadores de la construcción que el presidente de la República anunció en la mañana de hoy desde el Palacio Nacional. Un 24% que se distribuye, un 21% a partir del 1 de mayo y el restante 3% a partir del 1 de octubre. Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, conversa con el pueblo a través de El Rumbo de la Tarde en este momento. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación y buenas tardes también a los amables radio oyentes. Bien, Jorge, ¿qué opinas de la medida adoptada por el presidente de la República y el Ministerio de Trabajo, el ministro Luis Miguel de Camps, de incrementar el ingreso, la remuneración a los trabajadores de la construcción en un 24%? Bueno, ya esto, ustedes saben que desde el año pasado, desde que se hizo el ajuste de salarios para los no sectorizados, inmediatamente a partir de ese momento empezaron las discusiones para los ajustes de salarios para los sectorizados, dentro de lo que es parte el sector de la construcción. Ya se habían hecho con turismo, el agropecuario, zona franca, y básicamente construcción, por lo complejo que es el proceso, porque en construcción son tarifas, no es un salario mínimo propiamente, sí, sino que son tarifas por día o por trabajo realizado, como lo que cuesta poner un bloque, poner una varilla. Son jornaleros. Es un proceso, claro, es un proceso de más de 400 tarifas que se revisan, y ese proceso empezó desde el año pasado en el Comité de Salario, donde están representados pues los trabajadores, los empleadores y el mismo gobierno, en un espacio tripartito. Una pregunta. Y precisamente con lo complejo, perdón. Está bien, sigue. No, decía que con lo complejo que es el proceso, desde hace unas semanas, pues, se empezó a trabajar en un consenso para abreviar ese proceso, porque al paso que iba, eso se podía prolongar probablemente por lo que restaba de año, y se veía que era una necesidad imperiosa ante el proceso inflacionario que hemos tenido en los últimos meses, y por eso es que se trabajó esto a modo de consenso. Nelson, y se llegó a ese número que fue anunciado en el día Jorge, una pregunta. ¿Esto influirá en el incremento del costo de la vivienda? Estamos asistiendo en este momento a precios escandalosos en la venta de la vivienda en la República Dominicana. Incluso hay constructores inescrupulosos, y lo digo con toda responsabilidad, que se han aprovechado del incremento del precio de los materiales de construcción para aplicárselo a obras que ya habían terminado y que estaban comercializando ya. Sin embargo, le han aplicado con el supuesto tema del costo de reposición, como si vendieran arroz y habichuela. Sí. Entonces, realmente el sector ha estado atravesando por una situación bien compleja en cuanto a lo que usted comenta del aumento de los costos. Y esta situación no ha parado y de hecho se ha complicado con el tema de la guerra en Ucrania. Y ya cuando pensábamos que estábamos saliendo de una situación de pandemia, pues que
con todo este problema de logística, había contribuido a ese proceso inflacionario. El tema lo que ha hecho es complicarse un poco más. Como le digo, el tema de los salarios obedeció a responder a una necesidad de un contexto socioeconómico y a una necesidad de los trabajadores de la construcción, pero realmente nos agarra en un mal momento porque tenemos el tema de los costos por otro lado. Esto, ahí hay dos cosas, o sea, sí probablemente va a incidir. El porcentaje de cuánto va a incidir habría que esperar en los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se ha revisado es las tarifas mínimas, ¿no? Y en el tiempo ya desde la pandemia o de hace varios años para acá, el mercado ya había tenido que ir haciendo ajustes. O sea, claro, ya esto es la resolución formal. Entonces, habrá que ver cuánto es el ajuste final que tenemos que hacer para adecuarnos, ¿verdad?, a esta tarifa mínima y ver la implicación que esto puede tener en el costo del metro cuadrado de construcción. Estamos hablando de que la República Dominicana, bueno, aquí en la economía dominicana, el sector empresarial de mayor crecimiento acentuado en los últimos años es el de la industria de la construcción. Y posiblemente en el continente, en Latinoamérica, sea uno de los países que mayor desarrollo en ese campo haya tenido en décadas, diría yo. Así es. No vamos a entrar en consideraciones sobre la procedencia de capitales, de ciertos capitales que concurren al fenómeno. Ustedes quizás no tengan dominio pleno de esa procedencia, pero bien, dejémoslo ahí. Quisiera saber, hablando ya de alza salarial, ¿qué porcentaje, que se supone alto, de trabajadores haitianos trabajan en la construcción aquí? Mire, eso es un mito en el sentido de el sector emplea cerca de 400,000 trabajadores, que representa cerca del 10% de la fuerza laboral. El tema es que la construcción no se puede ver, o sea, el porcentaje va variando en la medida que la obra va avanzando. En los procesos iniciales, ciertamente la utilización de la mano de obra extranjera es más alto, porque hay una serie de trabajos, sobre todo el trabajo pesado, albañilería, que el dominicano en muchos casos no está dispuesto a hacer. A medida que la obra entra en su fase de terminación, esos porcentajes varían, porque hay una cantidad de trabajo importante, como se ha ido tecnificando la construcción, todo lo que tiene que ver con cocinas, puertas, ventanas, la misma pintura, herrería, toda la parte de banistería, toda la parte de esas terminaciones que se ven por fuera, de fachadas ventiladas. Ese es un trabajo que se hace con una mano de obra prácticamente netamente dominicana. Es por eso que cuando tú ves el proceso de una obra, probablemente estemos mucho más cerca del famoso 80-20 que el que se quiere, pero en una fase inicial esto es imposible y sí hay un porcentaje importante de mano de obra haitiana. Entonces, Jorge, ¿cómo esa mano de obra haitiana también es impactada por este aumento salarial y cómo esa mano de obra que regularmente es ilegal también genera un peso en el presupuesto del sector construcción? Bueno, acuérdense que yo represento a las constructoras formales, ¿verdad? Son unas 300 empresas y en la construcción, vamos a decir, organizada, formal, pues entonces se emplean, por ejemplo, los nacionales haitianos, pero que tienen el carné de regularización, que hemos tratado, eso se ha ido venciendo y hay que buscar la manera de alguna forma, esas personas que ya habían sido depurados, que se puedan ir renovando. Claro, claro. Pero la mano de obra, recuerde que se paga en la construcción, por eso hay 400 tarifas, dependiendo la calificación que tenga el trabajador. O sea, el trabajador no calificado, que es el que hace el trabajo más básico en la construcción, es el que menos gana, pero como yo decía ahorita, después viene un trabajador calificado, sí, un claro, ayudante, claro, un operario de tercera categoría. O sea, no hay una
la medida para pagar el salario no es la nacionalidad ni la misma regularización, sino el trabajo que desarrolla en la obra. Bueno, eso quiere decir que ese trabajo básico, ahí por ejemplo, no viene el grosor del aumento que significaría en el presupuesto este aumento salarial. Sí, abarca todo, porque precisamente, como le digo, como es tan complejo, son 400 tarifas, cuando en muchos sectores lo que tienen son una o dos. Claro. Entonces, en el caso de nosotros, eso de evalúa... eso de 400, eso de las 400 tarifas no lo entiendo claramente. ¿Por qué tantas? Bueno, porque fíjese, por un lado, y usted va a ver cuando mañana salgan publicadas las resoluciones, no es una resolución, son más o menos 7 resoluciones. ¿Por qué? Porque por un lado están los albañiles, por otro lado los carpinteros, son resoluciones aparte de diferentes segmentos, los varilleros, los eléctricos, y en cada una de ellas hay diferentes calificaciones de trabajadores. El ayudante, el maestro, el no sé qué, es una cosa sumamente compleja que una de las cosas que debemos proponernos, tanto el sector construcción, con trabajadores y empleadores como el gobierno, es simplificar esto de alguna manera, porque es algo que viene de antaño y que, como le digo, es un proceso sumamente complejo, la revisión de todas estas tarifas que se hacen cada 2 años, lo que está estipulado. Esto ha sido negociado, me imagino, con los sindicatos de trabajadores de la construcción, ¿verdad? Correcto, sí, fue un consenso precisamente para no dilatar más el proceso, porque como le digo, iba a pasar lo que pasa cada vez que se revisan las resoluciones en los años anteriores, que unas se revisan a tiempo y otras se van postergando porque las mismas discusiones se toman. Es como le digo, no hay tiempo físico para discutir todas las... En algunos países, o más bien en muchos países, la inversión extranjera incide en el sector de la construcción. Aquí, ¿qué incidencia tiene la inversión extranjera? Mire, es muy importante, sobre todo, entiendo que donde más incide es en el área hotelera, porque la construcción, cuando se habla del sector construcción, incide también la construcción de hoteles y todo ese tema, por supuesto, y cualquier tipo de infraestructura. En nuestro caso, lo que manejamos más propiamente es el tema de la construcción de vivienda y el desarrollo de los proyectos de vivienda. Sí. Y ahí honestamente no tengo el dato. Aquí ese es uno de los grandes problemas que tenemos, la data, y hemos ido tratando de poco a poco, por eso está el índice de costo de la vivienda, que es una herramienta que lo lleva la ONU y que va monitoreando lo que comentaba ahorita el señor con relación a que los costos que van aumentando de los apartamentos, se haga el aumento adecuado, lo que está establecido tal vez en un contrato, y no se abuse de eso, tratando de especular, ¿no? De que, bueno, subió tanto el cemento. Hay un índice que lo lleva la Oficina Nacional de Estadística y se revisa mes por mes y se puede monitorear mes por mes lo que va subiendo el costo del metro cuadrado de construcción. Y este es de la data que también necesitamos para tener esos porcentajes exactos de cuánto es. Eso pudiera tener la gente de Pro Dominicana, que era antes el centro el CEI-IRD, sí. el Consejo de Inversión, pudieran tal vez tener de manera específica la parte que es inversión extranjera. Jorge, ¿ustedes cómo se están preparando ante una eventual continuación de la guerra, la continuación de la subida de los precios? ¿Cómo ustedes se están preparando para poder mantener la sostenibilidad de las construcciones, ya que hay muchos proyectos, no solamente en Santo Domingo, también en las zonas turísticas hay muchos proyectos ya empezados que no se podrían o no deberían detenerse? Bueno, nosotros estamos desde el año pasado, hemos llevado varias propuestas a las autoridades sobre medidas que se pueden tomar para tratar de mitigar esta situación. Ustedes han escuchado que se ha dicho repetidamente que la mayor parte de la inflación es importada. Y una de las medidas que nosotros le hemos propuesto a las autoridades, que en su momento fue muy bien valorada por el propio gobernador del Banco Central, era de que al menos, teniendo estos temas de estos fletes que están totalmente distorsionados
y que han subido proporciones de un 300%, y tú tenías que antes traer un furgón de China, costaba $2,000 y llegó a costar $18,000. Y representando eso, que muchas veces lo que traía el furgón era más barato, pagaba menos que lo que pagaba el transporte del furgón. Entonces, nosotros uno de los planteamientos que hemos hecho, sobre todo para tratar de mitigar el tema de los materiales de importación, es que, por ejemplo, el valor del flete para el cálculo del arancel y de los impuestos cuando la mercancía va a entrar, se tome el valor prepandemia, para que no contribuyamos a importar inflación y la inflación se quede en la puerta de la casa y entonces las autoridades se ganen los impuestos de lo que estaba, vamos a decir, presupuestado, que era un flete a un valor X. Claro, déjame hacerte una pregunta para complacer a Diurka Pérez, que tiene el oficio de comunicadora, técnica en asuntos de belleza femenina, pinta uñas. Vaya. Pero yo no dudo que sea albañil también. Por Dios. Pero yo quiero saber si hay mujeres en la construcción. Yo nunca he visto una mujer poniendo un blog ni empañetando una pared. Hay mujeres en la industria de la construcción. Déjeme decirle que hace unas semanas hicimos por primera vez una actividad en Acoprovi, mujeres que construyen. ¿Cómo? Y la verdad es que es una actividad que pensamos repetir año por año. Se llevaron profesionales de la construcción que han sido exitosas. Hay un trabajo importante todavía por el tema de introducir a las mujeres en ese trabajo de mano de obra, pero debo decirle que ¿cuál fue el dato? Hay un 10% de mujeres en el sector. Oye, eso. Pero el 70%, 7 de cada 10 mujeres, dirigen las compañías de construcción en las áreas administrativas. O sea que hay un avance importante de la mujer en el sector. Pero no hay ni una que sea albañil, ¿verdad? Esa pregunta, Jorge, es malintencionada. ¡Machista! Pero 7 de cada 10 no están gobernando, están manejando las empresas. Está bien. Y estoy segura que están haciendo rendir el dinero. Y están... Así mismo. Usted ve. Yo en mi oficina nada más tengo mujeres. Así mismo. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Por favor, el teléfono. Estábamos hablando la semana antes pasada, hace 2 o 3 semanas, del tema de los costos de la vivienda, de cómo se ha disparado y de cómo hay una serie de irregularidades en cuanto al manejo de los costos venta realmente de la vivienda. Bueno, ellos lo justifican en el tema del incremento que han tenido todas las materias primas y que prácticamente todo es importado. Sí, el problema está, eso es cierto, el problema está en que en muchos casos se está aplicando el famoso costo de reposición, porque los promotores, los constructores en muchos casos toman préstamos, tienen que pagar intereses, pero no se le aumentan los intereses porque hay una ley que prohíbe. No, los intereses pactados no se puede aumentar. Esté consignado en el acuerdo inicial. Eso es lo primero. Lo segundo, si usted comenzó a construir una vivienda, un edificio, por ejemplo, en el 2019 para terminarlo en el 2022, como ocurre por el tiempo que debe tomar, tú no puedes aplicarle los costos de hoy a los costos que tú compraste para la construcción de ese edificio. Claro. O sea, puede ser que haya un aumento en la parte ya final para la entrega de la algunos insumos, por supuesto. Puede ampliarlo a toda la gama al momento de ahora. Aquí quieren hacerlo de un momento a otro, quieren aumentarte lo que haciendo la proyección incluso a meses, cuando ellos piensen que puede bajar la inflación. Claro, a 25%, incluso estaba diciendo Georgie la semana pasada, o antes pasada, que le ocurrió un caso personal de una vivienda que le estaba viendo, un apartamento. Cuando fue de una semana a otra, le hablaron de 25% de incremento y la cosa fue, lo tomas o lo dejas. Claro. Entonces, es como
una camisa de fuerza. Entonces yo creo que también eso es especulativo. Sí, eso es especulación. Especulativo. Indudablemente. Yo entiendo lo de los aumentos, pero también entiendo que es especulativo. Y eso, además, eso ¿contra quién atenta a final de cuentas? Contra la misma industria, porque eso va a reducir el margen de personas que están buscando una vivienda, porque si la aumenta de una forma Claro. de esa naturaleza, lo saca de mercado. Claro, así Esa la es. realidad. Pero a ellos no les importa, sobre todo porque lo que se necesita en los países es instituciones gubernamentales, instituciones regulen. oficiales que regulen, pero que regulen de regulen, verdad. claro. No es que regulen un día que uno se queje, no, que sea la generalidad, que la gente sepa que hay reglas, que usted no puede aumentarme un inmueble o un producto de un momento a otro, como porque a usted se soñó que las cosas le van a aumentar o porque usted quiera ganar más de la cuenta. Miren, tenemos que irnos a la pausa, pero antes yo quiero aprovechar porque ustedes hablaron de sus locutores del año 1 Ajá. y a mí nadie me dejó ni siquiera felicitar ¿A quién? a los locutores de hoy. Porque acuérdate que ella es locutora. Aquí Y hay además de muy... eso, tú estuviste en una de las elecciones para la presidencia del Círculo de Locutores, ¿verdad, Diulca? Sí. Hace un par de años. Sí. Hace 2 o 3 años. No, ¿verdad? en el 2016. En el hoy, 2016. 5 años, 6 años ya. Sí, esto va rápido, esto va rápido. Señores, estaba viendo una foto de cuando a mí me nominaron por primera vez para el premio del micrófono de oro, que fue en el 97. Y es... Oye, tú no eres de ahora. Óigame, Espera, en espera, ese espera, año... Espérate. 97, espérate. En el 97, Estamos hablando de 25 años Señores, atrás. en el 97... 25 años A mí atrás. eso no me da pena. A mí eso no me da ninguna pena. Oye, ¿Y se cuánto le tú fue. tenías? 8 En años de el edad. 97 yo gané mi primer micrófono de oro como revelación del año, Ah. en ese momento siendo la chica cósmica de Kaku 94, con todo, todavía verde. Pero señores, felicidades a todos los locutores, Está bien, gente claro, que hace grande esta profesión. Aquí en este edificio hay un montón de locutores de excelente calidad y quiero enviarle a esos locutores de hoy, que no voy a mencionarlos porque son muchos y no quiero, como dice Georgie, cometer el error de no mencionar a alguien y que entienda que es que no está en la lista. Pero aquí hay tan buenos locutores, incluso hay un sector que se ha estado desarrollando en los últimos años en nuestro país y a nivel internacional es una fuente de ingresos enorme y es la locución de doblaje. El doblaje en este momento es una de las grandes alternativas que está generando recursos para los locutores, pero también que está generando recursos para la industria en los países donde logra desarrollarse. Y aprovecho esta felicitación y este Día del Locutor para pedirle a las autoridades, a la misma sociedad. Señores, aquí hay mucha calidad. Utilicen los locutores dominicanos. Claro. Utilicen, empujen los locutores dominicanos para su desarrollo, para sus marcas. Porque si nosotros no apoyamos la industria aquí, el talento de aquí, ese talento no se va a desarrollar. Y si no se desarrollan los nuestros, no se desarrolla nuestra sociedad. Entonces, hay buenas voces. Utilicen esas buenas voces, eduquemos esas buenas voces, trabajemos esas buenas voces. Un locutor no se hace de un día para otro, señores. Un locutor es un talento que tarda décadas para formarse. Entonces, si están formados, si tienen el material, vamos a generarles recursos que le permitan seguir desarrollándose. Si no, estamos haciendo un flaco servicio al mismo país. Regresamos enseguida.